Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Placer estar con ustedes nuevamente. Y siéndoles sincero, se siente un poco raro ahora que solamente está grabado como hace unos años ya que empezamos con las transmisiones, que de repente se fue a hacerlas en vivo, en fin, varias cosas. Y hoy por causas de fuerza mayor que ya les dijimos, tuvimos que grabarla, pero espero que estén por ahí, acompañándonos. Y si es así, les pido que dejen aquí un comentario abajo. Ahí pongan saludos o alguna cosita que les llame la atención para sentir esta interacción. Les digo, es un poquito extraño porque ahí donde tengo la pantalla donde normalmente veo a las personas admit, ahorita está vacía. Entonces se siente un poquito extraño ya, pero gracias a Dios que podemos utilizar estos recursos y que podemos eh, hablar un poquito de la palabra y profundizar un poquito. Y a lo mejor hoy sinceramente creo que tuve una cosa muy interesante porque el tema lo comenté hace unos días con unas personas que estábamos ahí reunidos. Y fue muy interesante ver las reacciones, fue bastante nutritivo estar viendo cómo estábamos todos participando y enriqueciendo esta parte. Pero por un momento también dudé de si hablar de este tema o no. Y de hecho tuve el presentimiento de que a lo mejor no. Sin embargo, tuve algo el día de ayer. Algo que surgió de las redes sociales y que viendo un video sobre cómo ha avanzado la inteligencia artificial, tuve a bien hacerme un test muy interesante para ver ciertos puntos débiles y fortalezas. Y me llamó la atención algo y creo que ya lo había platicado antes, pero a veces creo que me clavo demasiado en los temas. Soy demasiado, ¿cómo decirlo? Eh, pues no sé, geek, nerd, para andarme metiendo en estas cosas. Y eso a veces hace que me lleve muchísimo tiempo. Y hoy no fue la excepción. Y me di cuenta de esto porque había antes revisado esta información y dije, hoy creo que sí me estoy pasando. Se lo enseñó a mi esposa y me dijo, sí, creo que ya te lo había dicho antes, pero obviamente mm, no con las palabras que yo podría haberlo entendido, claro. Pero sin más, ya vámonos directo al grano. Y es que este tema, como les digo, salió de una plática y de algo que yo traía en la mente. ¿Por qué? Porque cada año estamos hablando sobre lo que le llaman la Semana Santa. Hoy es el Domingo de Resurrección. Y siempre tratamos de hablar sobre algo. Les digo, yo no soy muy afán a esto, aunque sé que si de las celebridades, celebraciones, perdón, que tenemos, eh, la más que deberíamos de considerar y no dejar pasar es precisamente la muerte y la resurrección de Cristo. Y ya les he hablado antes de las palabras, al dos palabras principalmente, de que, bueno, más bien dos frases que dice Jesús en la cruz, y hemos profundizado un poquito. Pero hoy te quiero hablar de un pasaje que, si bien tiene algunas cosas que entendemos claramente, a lo mejor hay otras en el que no nos habíamos percatado. Y es por eso que al principio le iba a poner este nombre a mi conferencia, a mi plática, que es simple y sencillamente un mensaje oculto de la resurrección, del día de resurrección, un mensaje oculto el día de la resurrección. Y ahorita van a ver por qué. En un principio así que quedó, pero bueno, los que ya pudieron ver el título ven que no fue este. Y hay un motivo y ahorita lo vamos a estar analizando. ¿Por qué? Porque al final me cambió la perspectiva cuando ya estaba eh, investigando un poquito más. Como les digo, a veces soy muy clavado en eso y tenemos mucha información ahí que
podríamos explotar. Y quiero compartir un poco de lo que encontré. Y sinceramente salieron por ahí otras 2 o 3 pláticas más. No sé si las voy a dar las siguientes semanas o después. Realmente no lo sé. Pero hoy quiero dejarte con algo bien claro. Y para ello vamos a una cita que la mayoría conocemos, en Juan 20, versículo del 1 al 10. Vamos a leer todos esos textos. Va a ser rápido, pero tienen mucha importancia y vamos a analizarlo. Vámonos a Juan 21 y dice de la siguiente manera. El primer día de la semana, muy de mañana, antes incluso del amanecer, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba quitada la piedra que tapaba la entrada. Volvió entonces corriendo a donde estaba Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería, y les dijo, se han llevado desde el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia el sepulcro. Iban corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se asomó al interior y vio las vendas de lino en el suelo, pero no entró. Después, tras sus huellas, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio las vendas de lino en el suelo. Y vio también el paño que había colocado alrededor de la cabeza de Jesús, solo que el paño no estaba en el suelo como con las otras vendas, sino bien doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Y es que hasta entonces no habían entendido la escritura, según la cual Jesús tenía que resucitar de la muerte. Después los discípulos regresaron a casa. Como les había dicho, son pasajes que conocemos ya, conocemos más o menos la historia, pero hay detallitos que a veces se nos llegan a escapar y yo quiero compartirte lo que yo pude entender y descubrir de esta pequeña historia, de estos pequeños versículos. Y si bien vamos a ver un par más, esto es lo más significativo de lo que vamos a ver y la base de lo que vamos a estar estudiando. Pero ¿por qué dejé este versículo ahí en la pantalla? Normalmente los quito después de leerlos. Y es que hay algo muy interesante que podemos analizar acerca de esto. ¿Qué es eso que lo podemos analizar? Después los discípulos regresaron a casa. Algunos pueden pensar que se desilusionaron, de que no entendieron cuál era la situación, de que estaban tristes y por eso mejor decidieron irse y apartarse. Pero hay algo interesante. Ambos discípulos tenían gente que los estaba esperando en sus casas. Sabemos que Pedro estaba casado y que vivía también su suegra con ellos. Una situación en la que voy a avisarle a las personas que quiero. Pero, ¿y Juan? De Juan no se habla mucho de su familia o algo más, hay especulaciones y todo, pero sí sabemos y podemos con la Biblia tener la certeza de que había una persona que la estaba esperando ahí. ¿Quién era esta persona? María, la mamá de Jesús. Ella estaba ahí. Recordemos que la Biblia dice que desde el momento en que Jesús se la encarga en la cruz, ella comenzó a vivir con él. Y no sé ustedes, pero esta noticia era digno de que María lo supiera. Entonces, como estos detallitos son los que vamos a estar analizando el día de hoy. Pero bueno, vamos directo a lo que vamos a estar viendo. Y es que todas las cosas que estamos viendo tienen un significado en especial. La piedra que rodó, cómo corría uno más que el otro. Y normalmente lo que los estudiosos dicen es de que ¿por qué llegó uno más rápido que el otro? Recordemos que Juan era muy joven, mucho más joven que Pedro. Quizá hasta podría haber sido su padre en cuestiones de edad. No de que haya especulaciones de eso, sino de que por la edad podría haber sido su padre a lo mejor. Y
esta juventud y esta impetud que tenía también Juan de ver a su maestro hizo que pudiera llegar mucho más rápido. Pero hay varias cosas que analizar. ¿Por qué? Porque en un principio él no entró a la tumba. Quizá por el respeto que le tenía a esperar a su, pues así que al dirigente que había dejado Jesús de los discípulos, a la persona de más alta edad, y lo esperó para que él fuera el que investigara. Eso fue una especulación. Otra es de que simple y sencillamente tuvo miedo, tuvo dudas de decir, entro, no entro, es una trampa, algo está pasando. Y al ser joven, pues obviamente tenía muchas más dudas que las personas más experimentadas. Y la otra es simple y sencillamente es de que por el shock no supo qué hacer. En cuanto ya conocemos al Pedro, que si bien él también era intrépido para hacer las cosas, también era muy explosivo y actuaba a veces sin pensar, decía las cosas a lo mejor sin pensarlo tanto. Y a lo mejor esto fue de que en vez de tener algún respeto a la tumba o de tener algún miedo por sus tradiciones judías, él entró inmediatamente porque quería ser testigo de primera mano de lo que estaba sucediendo. Por eso, de estos cosas, hay tres evidencias que quiero platicar contigo y que quiero que juntos analicemos. Tres evidencias de la resurrección que juntas eran muy convincentes. ¿Por qué? Porque era necesario tener estas evidencias y conforme lo vamos a estar viendo, vamos a ver que Dios lo puso de tal manera que no quedará ninguna duda de que esto había sucedido. Hay evidencia muy, muy fuerte de la resurrección y de la muerte de Jesús. Ambas cosas son registradas y en la misma Biblia, que es un libro histórico también, podemos ver estas evidencias. Y estas tres evidencias son las que hoy quiero compartir contigo y alguna que otra cosita que vamos a ir encontrando por el camino. ¿Cuál era la primera? La primera, la piedra quitada de la entrada. Esta piedra había sido movido, pero vamos a analizar un poquito, por favor. ¿Por qué? Y es que era una piedra muy pesada, como pueden ver ahí en la imagen. El cómo era la tumba se especula mucho con las tradiciones de aquella entonces, se dice de cierta manera. En fin, esta es simplemente una que a mí me gustó, no quiere decir que históricamente sea muy correcta. Perdón, a lo mejor sí, sí tiene algunas características y otras no, pero lo que sí era un hecho es de que esa piedra pesaba muchísimo y la tenían que mover entre varios soldados. Soldados entrenados para la guerra, soldados que eran de la nación más poderosa del mundo y de que eran preparados físicamente, mentalmente y en el mejor ejército que existía en aquel entonces. Entonces no era fácil mover esa piedra por, por algunas personas comunes y corrientes. Sin embargo, sabemos que el ángel, un ángel fue el que la movió sin problema, pero aquí viene una pregunta que es la que les digo que desató este debate, este pequeño comentario de por qué había pasado esto, y es que, ¿por qué el ángel rodó la piedra? Vamos a analizar un poquito esto. Jesús tenía el poder, es mucho más poderoso que cualquier ángel. Él simplemente pensando, dando un chasquido, no lo sé, podía haber movido esa tumba sin ningún, esa piedra sin ningún problema. ¿Por qué no lo hizo si él tenía el poder? Otra, con una orden, podría, el, algo más poderoso obviamente que el ábrete sésamo, pero él podría haber hecho que la piedra desapareciera, no lo sé. Podría haberlo hecho él mismo. O simple y sencillamente podría haber salido de ahí sin ni siquiera decirle a la piedra que se moviera o él quitarla con su poder. ¿Por qué? Recordemos que después se les apareció a los discípulos y ni siquiera tuvo que abrir la puerta. Él pudo aparecer de ahí.
Podría atravesar paredes, podría materializarse, no lo sabemos, pero de que hay evidencia en la Biblia de que así pasó, aun cuando estaban las puertas cerradas y bien aseguradas por el miedo que tenían de que los soldados romanos fueran por ellos, Jesús lo podía haber hecho, o sea, ni siquiera hubiera tenido necesidad de eso. Sin embargo, aquí es cuando viene la respuesta de las cosas que vamos a estar viendo. ¿Por qué? Les voy a dejar un poquito ahí la duda, porque es interesante ver, entonces, ¿para qué la rodó? Porque si Jesús no lo necesitaba, ¿qué es lo que el ángel hizo? Ahora, el ángel no lo hizo nada más por sí mismo, sino sabemos que ellos obedecen a Dios directamente. Entonces, había un propósito. Ahorita se las voy a dejar ahí, pero bueno, la primera evidencia, vemos, la piedra fue movida y podían ver en el interior. El segundo punto, la evidencia irrefutable. Las sábanas con las que Jesús había sido envuelto estaban allí. ¿Y esto qué tiene de espectacular o qué tiene de que ver con esto? Pues que a diferencia de la resurrección, por ejemplo, de Lázaro, Jesús mismo ordena que se le quiten aquellas vendas. ¿Por qué? Aquellas sábanas, aquellas cosas que se acostumbraban a poner para preservar un poco más el cuerpo y que no oliera mal. A Lázaro no se le cayeron. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque él tenía un cuerpo material como el tuyo y como el mío, pero el de Jesús había sido glorificado. Y en eso, simple y sencillamente, estos sábanas, estas vendas, cayeron por sí solas. Estas vendas de lino cayeron solitas, sin ningún problema, seguían ahí. Poniéndonos un poquito más analíticos con esto, si hubieran robado el cuerpo, como decía María Magdalena, realmente se hubieran llevado todo. Esas sábanas no deberían de existir ahí. ¿Por qué? Porque sinceramente hubiera sido un poquito molesto el quitarlas y llevar el cuerpo así, sin la protección, por así decirlo, y que oliera mal o que fuera desagradable llevárselo, se lo hubieran llevado completo. Sin embargo, ahí estaban esas sábanas. Gran evidencia de que Jesús estuvo ahí y que simple y sencillamente resucitó y el cuerpo glorificado atravesaron esas sábanas y por eso permanecieron ahí. Otra de las cosas interesantes que podemos ver, y quiero que analicemos un poquito, les digo, son representaciones, pero es muy interesante verlo ahí. Y es que habla también la escritura, y Pedro fue lo primero que vio, lo acabamos de leer hace un momento, y es de que el sudario, el que llevaba en la cabeza, estaba doblado. Estaba doblado ahí perfectamente, como si alguien lo hubiera hecho. Y es que ahí es donde podemos ver dos cosas y deducir dos cosas muy interesantes. La primera, de que Jesús estuvo con toda la calma y con todo el tiempo para doblar ese sudario y dejarlo ahí quietecito. No tenía prisa. No había violencia, no había un acto de vámonos ya, que hay que correr ni nada. ¿Por qué? Porque ya había resucitado el Señor de señores. Con toda la calma la puso ahí, como una de las evidencias para poder hacerlo. ¿Por qué no levantó a los demás? No lo sabemos, aunque podemos deducir un poquito con lo que estamos dándonos cuenta. Tenía un gran significado. Y aquí a lo mejor les voy a romper el corazón a algunos de una cosa que circula por internet que es totalmente mentira. Y es que se dice de que Jesús hizo esto porque en la tradición judía, cuando un señor doblaba la sábana de esta manera, es que tenía indicaciones de que él iba a regresar. Cuando no la doblaba, quería decir que no iba a volver. Pero este mito es, perdón, totalmente falso. No hay ninguna evidencia ni ninguna cosa que respalde esta creencia. En el siglo I, en el momento que Jesús resucitó,
esta costumbre no existía y hasta la fecha no existe como tal. Si se adquirió después, no se sabe cuándo fue, pero comenzó alguien el rumor y así lo creyeron. Y aunque es algo muy inspirador y muy bonito pensar de que Jesús hizo esto, indicándonos que Él iba a regresar, realmente no tiene ningún sustento histórico. Así que es muy bonita la historia, es muy satisfactoria, pero no es una realidad. Y es por eso que debemos de entender y buscar evidencia de todo esto. Me tardé un buen rato buscando para no cometer el error de decir que esto no era cierto, pero la realidad de todas las fuentes que consulté, ninguna puede citar esto. De ninguno de los comentarios bíblicos con los cuales me apoyé para la realización de esta conferencia, nadie lo menciona. ¿Por qué? Porque esa costumbre no existe. Alguien la comenzó, no se sabe cuándo, pero no es verdad. Lo cierto es de que podemos ver con estas sábanas, con estas vendas que se quedaron ahí, la evidencia de que Jesús resucitó. Por lo que ya les había comentado, lo más lógico era que se llevaran todo. Si se llevaban el cuerpo, como había dicho María Magdalena, realmente esto hubiera sido imposible que dejaran ahí. Sobre todo, que doblaran el sudario con tanta calma. Y esto, de nuevo, nos indica toda la tranquilidad y la pasividad con la que fue la resurrección. No fue un acto violento, no fue algo que pudiéramos verlo grotesco o algo demás. No, no tengo duda de que el poder que hubo en esa tumba fue algo impresionante. A lo mejor nos van a permitir ver el video, ¿no? De esa parte ya que estamos en la presencia del Señor. No lo sé, o que lo podamos presenciar de otra manera. Pero bueno, esto es lo que la segunda evidencia que es clara de esto del sudario, que podemos darnos cuenta de esto. Y esto es muy interesante y quiero compartírselos del comentario Bacon, donde me estuve basando también. Dice lo siguiente: la totalidad del lenguaje parece haber sido cuidadosamente escogido para sugerir que el cuerpo físico de Jesús había pasado a ser el cuerpo resucitado espiritual y glorificado sin molestar las ropas sepulcrales que simplemente habían sido dejadas sobre las rocas del interior del sepulcro en su posición original. Me llama la atención lo que dice al principio. Parece haber sido cuidadosamente escogido. Evidencia que nos habla de una persona, de un ser inteligente haciendo todo esto. No es obra de la casualidad, no de que, ay, que mira, qué cosas más de repente salieron. No. Dios cuidó absolutamente todos esos detalles. Y ahorita vamos a analizar más el por qué más de esto. Y fíjense lo que hemos descubierto de un versículo solamente y de las cosas que estamos analizando con esto. Y es que así es la Biblia en este sentido. Y ahorita les voy a dar un poquito más de contexto del por qué. Y podrías decir, ay, estos estudiosos de donde sacaste la información, Sam, son muy buenos. Pero hay una clave ahí que nos va a ayudar a entender un poquito más el por qué estas personas pudieron deducir todo esto y por qué podemos analizar todo esto con cuidado. Y bueno, ahorita lo vamos a ver directamente. Y vamos a ver el último, que como dice ahí, a lo mejor no es específicamente o tan evidente, pero era la ausencia del cuerpo del Señor, la tumba vacía. Obviamente es el de los más grandes y de los que podemos conocer. De hecho, hay varias canciones muy bonitas que hablan sobre esto, y la primera vez que escuché una de ellas me impactó porque no había leído cuidadosamente la escritura acerca de esto. Eh, Puedo poner la excusa de que era muy joven, pero la realidad es de que nunca había tenido la atención de leer esta parte de los evangelios para ver la historia de Jesús. Pero cuando oí la parte de que la tumba está vacía y por qué están buscando entre los muertos a quien vive hoy, me impactó muchísimo. Y es por eso que decidí ponerle
a, a esta plática, la tumba vacía. Un mensaje oculto el día de resurrección. Y es que a veces esta tumba vacía sí es un símbolo de que Jesús no está ahí. Y creo que sería uno de mis símbolos favoritos, dignos para tenerlas en un cuadrito o en un lugar muy especial y recordarlo. Porque esto a veces se nos llega a olvidar. Y ahorita vamos a ver el propósito principal de estas señales que acabamos de ver. La tumba vacía es uno de los más grandes, pero acabamos de ver dos cosas muy interesantes que podemos analizar. Y vámonos al versículo 8 de Juan, nuevamente. Dice entonces, entró también el otro discípulo, o sea, si estamos hablando de Juan, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Y es aquí donde tenemos que sacar estas dos palabras interesantes. Verbos clave, vio y creyó. Los dos verbos al final, ahí los tienen en griego, que es eiden, y episten, que es vio y creyó. ¿Por qué resalto esto y por qué ahora sí vamos a entender todo lo que les estoy diciendo? La evidencia, como decía el comentario de Bacon, parece que se dejó ahí meticulosamente. Y no, no parece. Se dejaron ahí con cuidado quirúrgico, por así decirlo. Cada detalle estaba planificado para que, precisamente por estas dos palabras, ver y creer, que hubiera evidencia inequívoca de que Jesús había resucitado. Y aquí parecería algo interesante, ¿por qué? Porque estamos hablando del discípulo amado, de aquel que parecería que no necesitaría ninguna evidencia para creer. Sin embargo, es muy interesante analizar estos verbos. ¿Por qué? Porque ellos están en un término aurista, en un tiempo aurista. Y ahorita vamos a ver un poquito qué es eso de los verbos auristas. Vamos a analizar cada parte de ellos. ¿Por qué? ¿Qué es el verbo aurista o auristo? Vamos a darnos cuenta de qué es. Los pongo en grande para que puedan ver lo que dice. El auristo, en griego, auristos, significa literalmente indefinido. No es tanto un tiempo pasado como en el español, sino más bien una forma espectral, es decir, describe cómo ocurre una acción, no solo cuánto, una forma aspectual. Solamente describe cómo ocurre una acción, no solo cuánto. Y es que si nos podemos saber, en español está en pasado, pero esta parte del verbo aurista es muy interesante y lo vamos a analizar y vamos a ver un pequeño ejemplo, que es lo que expresa una acción puntual, completa, sin enfoque en su duración. Es decir, puede ser pasado, pero su énfasis está en el hecho de que ocurrió, no en cómo se desarrolló. Y a lo mejor aquí estoy siendo muy técnico. A lo mejor los que les encanta la gramática, sé que van a estar disfrutando esta parte porque dicen, wow, no me había dado cuenta, o sí, ya lo había visto, pero no lo había entendido de esta manera. Y vamos a ver un ejemplo muy rápido, y no se preocupen si no lo han entendido, pueden regresar la grabación o pueden esperar a que lo voy a tratar de explicar de una manera más sencilla. Pero vamos a ver un ejemplo. Normalmente los ejemplos nos ayudan a esto. Un ejemplo básico, por ejemplo, Jesús murió, él murió en tiempo aurista, o sea, que no se analiza cuánto tardó, si tardó mucho, sino que solo que esto es un hecho inequívoco de que sucedió. No implica repetición ni duración. Algo que sucedió simplemente. Ahora, esto que tiene que ver con lo que estamos analizando. Bueno, teológicamente hablando, vamos a descubrir algo interesante. El aurista aquí enfatiza la reacción instantánea del discípulo amado. Una reacción inmediata, como les decía, no tanto de
todo lo demás cómo sucedió, sino de qué ocurrió. ¿Qué pasó? Juan no necesitó más pruebas. En ese momento él sabía que Jesús había resucitado. Tuvo la certeza, no necesitó más. Como dice ahí, vio los lienzos, entendió lo que significaban y creyó. O sea, su fe fue activada por ese momento puntual. Y de aquí podríamos sacar un estudio más o menos extenso de lo que es la fe. Y es interesante cómo algunos de los, grandes teólogos analizaron esta parte y se dan cuenta que el inicio de la fe tiene mucho que ver con esto. Y es mucho más interesante ver cómo el desarrollo de la venida del Espíritu Santo tiene que ver también con esta parte. Y vamos a ver una probadita. Y quizá este sea el gancho del siguiente curso que vamos a tomar próximamente aquí en Visión Cristiana Ciudad de México, que próximamente lo estaremos estudiando, pero es muy interesante ver cómo aquí esta parte, este verbo aurista nos ayuda a entender de que en ese momento Juan nos necesitó más pruebas. ¿Y por qué menciono esto? Es que normalmente nosotros pensamos que sería muy incómodo o hasta malo decirle a Dios que nos pueda dar una prueba. Sin embargo, Dios no está peleado con las pruebas. Dios no está peleado con que le pidamos alguna señal. ¿Dónde está peleado? Con que la veamos y no creamos. Y no es de que Dios se vaya a enojar, pero muchas veces, ¿de qué sirve que tengamos toda la evidencia si no lo vamos a creer? Y pedimos y pedimos y pedimos y así como que ya te lo dije de tantas maneras que ya no tiene caso. ¿Por qué? Porque no vas a creer. Sin embargo, con el discípulo amado lo hizo. Tuvo la paciencia para que una persona creyera. Obviamente no era únicamente para él, era para absolutamente todos nosotros. Y está ahí la prueba de que Jesús resucitó. 3 puntos inequívocos. Pero es aquí donde viene la parte más interesante de esto. ¿Por qué? En la parte de aurista que les estaba diciendo, teológicamente hablando, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el texto no dice que empezó a creer, lo cual requería un verbo presente o imperfecto, sino dice que creyó como una acción terminada, un antes y un después. Un antes y un después. No creía, pero vio y creyó. No empezó a creer, ya tenía esa parte, ya tenía ese sentimiento. Y es que también la Biblia nos va narrando y nos va diciendo acerca de esto. ¿Por qué? Ellos tenían un entendimiento muy limitado de lo que estaba sucediendo. Y si bien Jesús ya les había dicho varias cosas, no lo entendían. Y ahorita es muy fácil criticarlos y decir, ay, ¿cómo no lo entendían? Lo dijo aquí, lo dijo acá y lo dijo allá. Y es que entendamos que todos eran personas que conocían el trasfondo, conocían la palabra de Dios de aquel entonces, el Antiguo Testamento. Y en ninguna manera venía representado al 100% esto que decía Jesús. O si bien lo veían como algo metafórico o simple y sencillamente no tenían las herramientas, para poder hacerlo. Ahorita tú y yo podemos leer los evangelios y miren, hemos descubierto cosas que a lo mejor no habíamos considerado. Y lo hemos leído, lo hemos visto hasta en películas y no le prestábamos atención o nos vamos por algunas creencias que no son ciertas, como los que ya les había contado. Y esta parte de un antes y un después lo podemos ver aquí en Juan 29. Es interesante porque, fíjense, vamos a leer esta parte. El versículo 9 es un poquito revelador en cuanto a las condiciones de Pedro y Juan, bueno, de los 12, de los 11, porque ya no había uno en general.
Y es que hasta entonces, como dice ahí el versículo 9, no habían entendido la escritura. O sea, estamos hablando del Salmos 16:10. Y ahorita hay algo interesante porque se los pongo ahí. De la cual Jesús tenía que resucitar de la muerte. ¿Qué dice el Salmo 16:10? Vamos a leerlo. Dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo se le conoce como un salmo mesiánico, es un salmo de David. Pero hay algo interesante con esto que te quiero platicar y ya para concluir el día de hoy. Y es que este salmo también está catalogado dentro de la escritura judía y en algunas traducciones lo llegan a mencionar, ahí lo ponen, como un salmo mesiánico, pero además como un salmo dorado, como la pieza de la corona, como los más grandes salmos que podríamos tener. Y es que esto de decir salmo mesiánico es que está apuntando directamente a Jesucristo. Y también de aquí podríamos sacar una enseñanza bastante extensa de lo que significa esto y a dónde podríamos entender muchísimas más cosas sobre la resurrección y sobre esta relación de David con la escritura de estos salmos. Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso, les digo, a veces me clavo mucho, pero el punto de aquí es de que este salmo revelaba lo que iba a suceder. Y hay algo bien interesante aquí con lo que vamos a terminar en un momentito. ¿Cuál es esa revelación? Y es que no lo entendían hasta ver esta evidencia. Es por eso que la evidencia no es mala. Y iba a hablar un poquito de Tomás, alguna vez ya hablé de esto y de su incredulidad, que en la realidad, la incredulidad como tal, cuando la traes a Dios, no es mala. Y Él no tiene ningún problema en mostrar la evidencia y decirle, aquí están mis manos. Fíjate que sí soy yo. Y bueno, les digo, eso lo vamos a dejar para después. Pero aquí hay algo interesante de este salmo y que les digo, no lo habían entendido. Obviamente lo conocían, eran personas educadas desde muy pequeñitos en la palabra de Dios y conocían este salmo y conocían las profecías que se hablaba sobre la muerte y resurrección de Jesús. Pero, ¿por qué es importante este salmo y por qué no di otra cita que podría haber sido a lo mejor hasta más clara? Pues es que es bien interesante que en Hechos 2, del 25 al 28, se vuelva a tomar la esencia de este salmo. Mencionan de hecho a David y mencionan la aplicación práctica. Hechos 2 del 25 al 28 es después del día del Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo. ¿Y saben quién estaba diciendo estas palabras? ¿Quién estaba predicando sobre este salmo? El que estaba predicando era Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya le había revelado todas estas cosas. Y ya lo había entendido. Y ya lo podía transmitir de esa manera. Cuando fueron corriendo a la tumba no tenían ni la más mínima idea. Vieron la señal y creyeron. ¿Se acuerdan? Ver y, y creer. Y es que no están peleados con eso, Dios. ¿Necesitas una señal? Pídela. Pero está al pendiente como lo hizo Juan y como lo hizo Pedro. ¿Por qué? Porque a veces vas a ver la evidencia y vas a decir, no, sigo sin creer. Y es ahí donde empiezan los problemas. Y es ahí donde la fe tiene mucho que ver. Pero buenas noticias, no estás solo en esto. Y es que un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, si llega a solicitar una prueba, Dios te la va a dar. Y la vas a poder entender por qué, porque tienes al Espíritu Santo. Ahora Pedro lo entendió y no solamente lo hizo para él, ahora lo pudo transmitir y comenzar aquel gran discurso que ayudó a muchos a creer. ¿Por qué? Porque lo había visto. Así que la evidencia es clara.
Todos estos mensajes están ahí. Y es que ahí es donde actúa el Espíritu Santo. Es donde el Espíritu Santo tiene mucho que ver. Y la piedra, les había dicho que les iba a comentar sobre eso, fue movida para que, no para que Jesús saliera. Les digo, podía haber salido sin ningún problema, como quisiera y cuando quisiera. Pero el ángel rodó la piedra por orden de Dios para que tú y yo creyéramos, para que Juan y Pedro lo pudieran ver, para que las mujeres que habían ido también dieran el testimonio de, no está en la tumba, resucitó. ¿Por qué buscamos en los muertos al que vive hoy? Cuando era pequeño les comenté alguna vez esta historia, y es que yo iba en esas peregrinaciones y representaciones que hacen, y les digo, nunca he oído un mejor narrador de eso, no sé quién fue, pero se la rifó completamente, me encantó su narración, porque yo me emocioné. He de haber tenido unos 7, 8 años, no me acuerdo realmente, pero me acuerdo vívidamente de eso. Iba ahí caminando con todos, con el que Jesús llevaba la cruz y todo eso. Y caminando, de repente encontré un folletito tirado y me llamó la atención porque tenía dibujitos. Lo levanté, medio lo leí, pero me impactó mucho el final de ese folletito. Pero me causó también muchas dudas. Porque al final decía, y al tercer día resucitó. Y yo decía, "Ay, esto es importante. Bueno, esto debería ser lo más importante de que Jesús resucitó. ¿Por qué no lo hacen en la representación? ¿Por qué no lo mencionan? ¿Por qué se enfocan más en que le pegaron, en que cargó la cruz, que lo crucificaron? ¿Por qué nadie habla de esto? Y entre la pena de preguntar porque me dijeran, no, niño, tú no sabes, o no entenderle bien, mejor no pregunté. Y se quedó ahí muy grabado en mí, de ¿por qué no mencionan esto? ¿Por qué no? Y es que a veces se nos llega a pasar este tipo de cosas. Por tradición, porque no seguimos leyendo, por lo que ustedes quieran. Lo importante es que esa tumba está vacía y que todas estas evidencias están ahí puestas para que tú y yo creamos y que tengamos el sustento. El ángel movió la piedra para que tú y yo pudiéramos ver esta evidencia y creyéramos. Sí, Jesús dice, bienaventurados o benditos los que creen sin haber visto. Pero eso no quiere decir que seas malo, que no, simplemente a lo mejor nuestra fe todavía no es la suficiente como Juan, aquel que recibió la revelación más grande de todos los tiempos en el Apocalipsis. Él necesitó una prueba. No te sientas mal, el diablo siempre va a venir a decirte, uy, no crees, ya ves, no tiene caso, no tiene la pena. Ve la evidencia, analízala, cuestiona, porque Dios no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque es real, no es un invento, es un hecho histórico, es algo que sucedió. Y es algo que nos importa demasiado. ¿Por qué? Porque eso depende de nuestra salvación. ¿Lo crees o no lo crees? Y bueno, aquí te dejo esto. Muchas gracias por conectarte. Recuerda, deja tu mensajito, salúdanos por favor, para saber que estás por ahí. Y gracias por estar conectándote a pesar de que no fue en vivo. El siguiente domingo volvemos a la programación habitual, pero recuerda, este martes tenemos también reunión a las 8 de la noche. Conéctate por Meet, ahí están en nuestra página está el enlace. No dudes en conectarte. Estaremos muy contentos de estarnos viendo por allá. Y bueno, que Dios te bendiga. Muchas gracias por acá y nos vemos pronto. Hasta luego. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece.